La sociedad europea tiene que ser consciente de que esta es una prueba de resistencia. Y nosotros tenemos que tener la resistencia suficiente para seguir apoyando a Ucrania. No tenemos otra solución. Ellos tampoco. Adiós a la barrera psicológica de los 2 dígitos. Lejos de moderarse, la inflación sigue al alza. Desde 1985 no se veía una subida como la que adelanta el INE para este mes de junio, un 10,2%, casi 2 puntos más que en mayo. Y una vez más, el precio de los carburantes arrastra el resto. El harakiri es un ritual de suicidio japonés por desentrañamiento. Forma parte del código ético de los samuráis y se realizaba de forma voluntaria para morir con honor, en vez de caer en manos del enemigo y ser torturado, o bien como una forma de pena capital para aquellos que habían cometido serias ofensas o habían sido deshonrados. Por aquello de que clavarse un arma corta en el abdomen, un tantó, y hacer un corte de izquierda a derecha para finalmente seccionar el esternón, pues eso no es una cosa fácil ni agradable, y los samuráis solían valerse de un asistente al suicidio, el kaisaku, que a la señal convenida del samurái le decapitaba con una katana para aliviar su agonía. Todo súper agradable. El caso es que este ritual japonés tan moderno y edificante se ha popularizado como expresión para señalar un suicidio absurdo. En política, hacerse el harakiri vendría a significar hacer el imbécil. Poco ya que ver con los códigos de honor de los samuráis japoneses. Vista la crisis hacia la que navegan viento en popa a toda vela los países europeos como consecuencia de la guerra de Ucrania, bien podríamos decir que el entusiasta apoyo europeo a la prolongación, como sea, de la guerra contra Putin tiene algo de harakiri. Es evidente que quienes más muertos civiles y militares ponen en esta guerra son los pueblos ucranianos, cuyo país está cada día más destruido. Rusia está perdiendo también un número muy importante de soldados y su población civil padece sin lugar a dudas las sanciones internacionales. Pero los ciudadanos de los países de la UE cada vez ven más de cerca una tragedia económica y social anunciada por una inflación incontenible y unos precios de los carburantes y de la energía inasumibles para la mayoría. Al tiempo que Putin es presentado por los medios de comunicación como la reencarnación de Hitler, de Stalin y de Genghis Khan simultáneamente, hoy nos despertábamos con el alivio alemán y europeo tras el anuncio de Putin de que se reabre el gaseoducto Nord Stream 1, que sigue siendo el respirador artificial que mantiene viva a la economía alemana. Y llegados a este punto, cabe volver a preguntarse si Europa no estará haciéndose el harakiri, uniendo su destino a la voluntad de los Estados Unidos de librar su guerra con China, debilitando a Rusia y encerrando a Europa en una posición insostenible que puede hacer caer a sus gobiernos como fichas de dominó cuando la crisis económica se traduzca en violencia social sin matices. Lo de Draghi puede que sea solo el primer temblor del terremoto que se avecina. El pacifismo no es solo una posición ética que les encanta ridiculizar e infantilizar a los todólogos televisivos de derechas o progres. El pacifismo es además la mejor defensa pragmática de lo que queda de estado del bienestar y de lo que queda de libertades civiles en Europa. La guerra y la crisis energética pueden acabar con ambas cosas si Europa persiste en hacerse el harakiri y entrega a Estados Unidos la katana de kaisaku. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos del harakiri europeo, de lo que está implicando la guerra y de lo que puede implicar para los sistemas sociales y políticos europeos la crisis que se avecina. Para ello contamos con Sara Serrano, que nos va a dar datos inequívocos de cómo está afectando ya a esta crisis a las poblaciones de Europa. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Manu Levín nos va a explicar hoy algunos discursos propagandistas que escuchamos en los medios de comunicación que básicamente lo que dicen a la gente es que se tienen que preparar para ajustarse el cinturón, algo notablemente escandaloso. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Y que nos suena un poco de cosas que se decían hace ya 10 años también en este país. ¿Qué tal, Pablo? Ina Finogénova nos va a hablar de los nuevos amigos de la Unión Europea, Azerbaiyán y Venezuela. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos amigos. Hoy contamos en nuestra mesa de análisis con Alejandro López, analista de política internacional y coordinador de Descifrando la Guerra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y nos acompaña también Juan Bordera, guionista, coautor del Otoño de la Civilización con Antonio Turiel,
que nos va a dar algunas claves de esta crisis energética que ya estamos padeciendo y que se avecina. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y para terminar, Gema MJ nos contará qué se ha dicho, qué se está diciendo en las redes sociales sobre todo esto. Así que, Lolo, José, arrancamos. La base de datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? La subalternidad de la Unión Europea a los intereses norteamericanos en la guerra de Ucrania está teniendo importantes costes para los europeos en términos económicos, pero también en términos políticos. La pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento de la energía, la devaluación del euro, la pérdida de puestos de trabajo, los recortes, todo esto dibuja un horizonte de inestabilidad política y de devaluación democrática que supone además un caldo de cultivo perfecto para el ascenso de la extrema derecha. Como decíamos en el editorial, la semana pasada el primer ministro italiano Mario Draghi amenazaba con su dimisión. La dimisión ha sido rechazada por el jefe del Estado, por el presidente Mattarella, y uno de los motivos que ha puesto sobre la mesa para este rechazo es básicamente la necesidad de que Draghi fuera capaz de apuntalar el acuerdo energético con Argelia que garantizará los suministros a Italia el próximo invierno. De hecho, hoy se ha confirmado en Argel que se firma un acuerdo entre Sonatrach, la empresa argelina, Eni, la empresa italiana, Total, la empresa francesa, y Continental, la empresa estadounidense, para convertir a Italia en el gran hub energético europeo. Creo que esto es lo que a mi amigo Enrique Juliana le hubiera gustado que ocurriera con España, pero ha ocurrido finalmente con Italia. Quizá el ministro Álvarez no estuvo todo lo fino que hubiera podido estar en este asunto. En fin, la crisis energética, por lo tanto, es un ingrediente fundamental para entender la inestabilidad que está afectando a todos los países de la Unión. Sí, esto no abrirá telediarios, pero según ha informado el Ministerio de Transición Ecológica, los precios de la electricidad alcanzarán hoy máximos en toda Europa. El megavatio hora alcanzará en Italia los 540 euros, en Francia los 589, en Alemania los 332 y en España y Portugal los 147 euros. ¿Por qué esta diferencia de España y Portugal? Recuerden aquella pelea que hubo que dar para que se considerara a la península ibérica una isla energética, y eso es lo que de momento mantiene una cierta excepción ibérica. Sí, aunque también hay que señalar que parte de los costes de ajuste los asume finalmente el consumidor. Tal y como contó Alejandro Tena en público, los hogares han pagado 443 millones de euros para compensar a las eléctricas por este tope del gas. Pero bueno, no solo suben los precios de la electricidad, también lo hacen los precios del gas, que están descontrolados y se mantienen por encima de los 159 euros el megavatio hora. Esto se debe al cierre del Nord Stream, que es la principal vía de entrada de gas ruso a Europa, que cerró el 11 de julio por obras de mantenimiento. En el último mes, Rusia ya había reducido el envío de gas a Europa en un 40%. Moscú ha atribuido esta disminución en el suministro a la dificultad que tienen para obtener piezas de reemplazo debido precisamente a las sanciones económicas. Este tema es muy interesante porque la paralización de este gasoducto de Nord Stream 1 se debía a la demora en la reparación y entrega de una turbina que tenía que llegar de Montreal, de Canadá. Bueno, el retraso se debía a las sanciones impuestas a Rusia, en este caso por las autoridades canadienses como consecuencia de la invasión de Ucrania. Hasta aquí todo bien. Bueno, pues resulta que los alemanes descuelgan el teléfono, llaman a Canadá y dicen: mira, a ver si podéis hacernos un favor. Y resulta que los canadienses hacen el favor y liberan la turbina a Gazprom y emiten una licencia para poder hacer estas reparaciones de lo que necesiten los rusos reparar hasta el 31 de diciembre de 2024 para asuntos de reparación, mantenimiento y transporte de hasta 5 turbinas de la empresa rusa Gazprom, que controla a Putin. A esto se le llama Realpolitik. Sí, además Bruselas ha anunciado hoy que prevé racionamientos y una reducción obligatoria del 15% en el consumo del gas si se siguen reduciendo las importaciones de gas ruso. Y bueno, en cuanto al combustible, el precio del barril del petróleo también ha vuelto a situarse por encima del umbral de los $100. En concreto ha alcanzado hoy los $107. Bueno, explícanos, Sara, cómo están reajustando los diferentes países europeos sus economías para recibir este tsunami que llega. Bueno, básicamente no existe una estrategia europea común y está operando una suerte de sálvese quien pueda entre los países miembros. El presidente francés, Emmanuel Macron, acogió este lunes en París a su homólogo de Emiratos Árabes Unidos para conversar especialmente sobre el abastecimiento de combustible en este contexto de plena alza de precios. En las reuniones también estuvo presente, que esto no es menor, la petrolera franco-belga Total Fina Elf. En fin, básicamente lo que estamos viendo es que para combatir al sátrapa Putin, los países europeos se están haciendo amigos de figuras públicas que son referentes incuestionables de los derechos humanos y de la democracia.
El emir, en concreto, además de ser un excelente comprador de armamento francés, sin ir más lejos, el pasado mes de diciembre, y tras la visita de Macron a Dubái, Emiratos Árabes cerró un contrato multimillonario con Francia para la compra de 80 cazabombarderos, es un importantísimo suministrador de energía y un gran demócrata y defensor de los derechos humanos, ¿verdad? Y bueno, vamos a Italia. Como comentabas antes, Mario Draghi llegó ayer a Argel, además por todo lo alto, con una comitiva de 5 ministros. Y además tiene razones para ello, porque Italia importa el 90% del gas que consume y hasta la invasión de Ucrania el 40% procedía de Rusia. Pues desde entonces Argelia ha reemplazado a Rusia como principal proveedor del gas de Italia. Y con el nuevo acuerdo, la empresa de hidrocarburos argelina se ha comprometido a garantizar 4.000 millones de metros cúbicos adicionales. Esto viene a ser un 40% de lo que puede transportar en un año el gasoducto Medgas, que es el que une Argelia con Almería. De hecho, es que Italia consume mucho gas, o sea, mucho más que España, más del doble, y no tiene centrales nucleares y tampoco tiene una inversión en renovables. Entonces no les quedaba otra para garantizar los suministros en el próximo invierno que, básicamente, desplazar a España en la posición que España tenía con respecto a Argelia. Lo cierto es que Álvarez y Sánchez no se lo han puesto muy difícil a Italia con sus geniales movimientos en política internacional en los últimos meses. Sí, bueno, recordemos que Argelia rompió sus relaciones diplomáticas con España tras la decisión de Sánchez de apoyar a Marruecos en su plan de autonomía del Sáhara. Bueno, aprovechando este enfriamiento de las relaciones con España, Mario Draghi ha realizado 4 visitas de Estado a Argelia en los últimos 9 meses. Hay una anécdota que cuenta Enric Juliana en La Vanguardia que creo que es bastante representativa de cómo Italia está cuidando todos los detalles a la hora de acercar posiciones con Argelia. Eni, que es la compañía estatal de hidrocarburos, ha publicado recientemente en francés, pero también en árabe, una biografía de su antiguo presidente, de Enrico Mattei. Pues bien, Mattei apoyó activamente la independencia de Argelia y murió en un accidente de avión que en su tiempo fue considerado un atentado terrorista. Algunas teorías señalaron a organizaciones terroristas de extrema derecha francesas como responsables y otras a grandes petroleras norteamericanas que estaban molestas por los tratos comerciales que tenía Eni con la URSS. Bueno, ¿y qué implica este acercamiento de Italia a Argelia para los intereses de España? Bueno, España no tiene muchas otras opciones para suplir los suministros energéticos argelinos. Una posible opción podría ser Qatar. Otro referente de la democracia y los derechos humanos. Pedro Sánchez ya se reunió con su homólogo catarí el pasado mes de mayo y en este encuentro se buscaba impulsar una nueva asociación energética con el que es uno de los grandes suministradores de gas de nuestro país también a día de hoy. Bueno, ya ven ustedes que cuando se trata de hacer negocios, toda esta retórica de la democracia y los derechos humanos se queda en poco. Otro país altamente dependiente del gas ruso es, evidentemente, Alemania. Recordemos que antes de la guerra importaba de Rusia algo más del 50% del gas que necesita la industria alemana y los hogares alemanes. Sí, pues para tratar de suplir esa fuente de suministros, ahora Alemania ha anunciado su plan de reactivar las centrales de carbón. El Bundestag ha aprobado un proyecto de ley para garantizar el suministro energético y reducir la dependencia del gas ruso. Esto significa que en caso de emergencia, si la cantidad de suministros de gas no es suficiente, pues se acudirá al petróleo y al carbón para producir electricidad. De esta forma, Alemania deja además a un lado todos los compromisos adquiridos en temas de descarbonización. Ojo, y esto con los verdes alemanes en el Ejecutivo alemán. O sea, va a volver Joschka Fischer a tirar piedras a los antidisturbios como en sus buenos tiempos. En fin, otra de las víctimas colaterales de esta guerra son los discursos ecologistas. Sí, tanto es así que, como comentábamos ayer también aquí en el programa, la Unión Europea ya ha anunciado que dará consideración de energías verdes a la energía nuclear y al gas. Además, también relajará el control de las emisiones para compensar la falta de gas ruso con otras fuentes de energía más contaminantes, y Bruselas considera también imprescindible recuperar la producción con carbón e incluso incentivarla con subvenciones públicas. Gracias, Sara. A ti. La Base. Únete a la República de Público. Manu Levín, no sé por qué me da que te vas a ganar hoy como poco un comunicado del APM. Bueno, pues no sé. Todavía no ha sucedido. Puede llegar el momento. A ver si se anima la APM, que no está defendiendo a sus socios. Mete de cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, al principio del programa hemos escuchado a Josep Borrell diciendo a los europeos que no hay alternativa, que no hay más opción que un aumento del precio de la vida, de la energía, de los alimentos y un empobrecimiento masivo de la población en Europa,
como resultado de las decisiones que está adoptando, entre otros, él mismo, el propio Borrell, que hace ya un tiempo que dejó de ser, digamos, de hacer el trabajo que le correspondería como jefe de la diplomacia europea para pasar a ser un propagandista de guerra. Pero ese discurso de persuasión para que la población acepte sin rechistar las consecuencias de la situación a la que nos está llevando esta gente con sus decisiones no funcionaría si no tuviera repetidores que lo esparcen desde los principales medios de comunicación. Hoy me voy a centrar en esta sección, si os parece, en un ejemplo de ese discurso mediático de abierta justificación del sufrimiento popular que nos tienen reservado como algo inevitable a lo que la gente debe acostumbrarse. Es lo que hay. ¿Y quién es el afortunado o afortunada, compañero? Pues es Estefanía Molina. Hace 5 días Estefanía Molina estuvo en la cadena SER y dijo lo siguiente que vamos a escuchar. Os pido que lo escuchemos primero entero y después lo vamos a ir analizando más despacio. Dale al play, Lolo. Tengo la impresión de que psicológicamente una sociedad como la europea, acostumbrada a vivir en el bienestar, no está preparada para que un día le digan, no a una persona de clase humilde, que a lo mejor ya vive con unas restricciones en su vida. Exactamente, sino gente de clase media, clase alta, decir, usted no puede poner la calefacción, usted tiene que limitar el aire acondicionado. Es decir, vamos a un contexto donde hay que empezar a preparar a la población de dónde estamos, insisto. Hasta ahora poníamos la economía, Ucrania ponía las vidas, pero ahora también está el modo de vida de la sociedad europea y la capacidad que tenemos psicológicamente de resistir esta guerra. Y para eso hay que estar preparado. Creo, y cuando el presidente hizo ese anuncio el otro día, a mí me sorprendió muchísimo. A veces te metes en redes sociales, que sé que no es representativo de la sociedad, pero ya había gente que decía, qué vergüenza, encima ahora quieren que gastemos menos electricidad o menos gas. Yo pensé, realmente hay gente que no sabe dónde está. Y esto hay que decirlo. Porque una cosa es que uno crea la izquierda y sus cosas, ¿no? La transición ecológica, como siempre está este mantra de la derecha, yo gasto lo que quiero, yo como el chuletón que quiero, yo como el azúcar que quiero. Y otra cosa es, oiga, es que no hay gas para todo el mundo. Y esto es así. Y estos mantras de yo hago lo que me da la gana, que venían imperando hasta ahora de una cierta derecha libertaria, pues esto se va a tener que acabar porque llega al sentido común. Hasta el punto de que para mí es grave el tema de los cierres industriales. ¿Por qué? Porque una cosa es la calefacción. A veces pensamos, no, el gas para la calefacción de los hogares, sí. Pero la idea de que las empresas tengan que empezar a notar eso en su producción, claro, sumado al contexto de inflación que tenemos, encima súmale un contexto de no poder seguir produciendo, de que la economía se vea parada. Por tanto, para mí la primera batalla de los gobiernos tiene que ser la psicológica, la de hacer mucha pedagogía y explicar bien a la gente en qué estamos. Madre mía. Durísimo, ¿eh? En fin, ¿por dónde empezar? Los gobiernos no tienen que poner el esfuerzo en parar una guerra que es una ruina para Europa, no tienen que poner el esfuerzo en resolver los problemas económicos y energéticos, sino que tienen que poner el esfuerzo, ojo, en hacer pedagogía para que la gente acepte que esto es lo que hay. No intentar evitar desde la política todas esas consecuencias, sino convencernos de que son inevitables. Yo creo que no es pedagogía, es propaganda. Fijaos lo curioso que es. Los mismos que hace unas semanas decían que íbamos a asfixiar en cuestión de semanas a Putin con las acciones, ahora dicen que lo que tenemos que hacer es pedagogía para asumir que los asfixiados somos nosotros. A esto se le llama más pedagogía y más periodismo. Bueno, vamos a ir escuchando de nuevo, como os dije, algunos momentos de este alegato de Estefanía Molina y vamos comentando. Dale desde el principio, Lolo. Tengo la impresión de que psicológicamente una sociedad como la europea, acostumbrada a vivir en el bienestar, no está preparada para que un día le digan, no a una persona de clase humilde, que a lo mejor ya vive con unas restricciones en su vida. Exactamente, sino gente de clase media, clase alta, decir, usted no puede poner la calefacción, usted tiene que limitar el aire acondicionado. Claro, o sea que los pobres en el fondo se van a quedar igual. Si total ser pobre es una mierda, esto a quien va a hacer daño de verdad es a las clases medias y a las clases altas, que claro, va a ser durísimo que tengan que decir que no pueden poner la calefacción o no pueden poner el aire acondicionado. Entonces, yo creo que ningún problema. Pedagogía para que los ricos se aprieten el cinturón. Pedagogía para que los ricos paguen más impuestos. Pedagogía para que los grandes accionistas renuncien a repartirse dividendos y pedagogía para que en este país haya por fin una reforma fiscal. Yo creo que esto es lo que quería decir Estefanía, ¿no? Pues, hombre, no sé yo. Dale al siguiente corte. Vamos a un contexto donde hay que empezar a preparar a la población de dónde estamos, insisto. Hasta ahora poníamos la economía, Ucrania ponía las vidas, pero ahora también está el modo de vida de la sociedad europea y la capacidad que tenemos psicológicamente de resistir esta guerra. Claro, que a quien tenemos que preparar psicológicamente
al loro. El gobierno tiene que preparar psicológicamente a la población, no a las clases altas para que se esfuercen un poco más, paguen más impuestos, no cobren dividendos. No. A la población hay que prepararla psicológicamente porque la población no sabe dónde estamos. Entonces hay que explicárselo. A la población, a la sociedad europea. Lo de la clase alta era lo que había que meter al principio, ¿no? Para que el discurso sonara de izquierdas, pero luego enseguida ya se ve de qué va en realidad la cosa. De tanto ir a sentarse con Ferreras al Rojo Vivo, se le está pegando la técnica a la sexta, que ya se conoce así, ¿no? La técnica a la sexta. Primero te meto conceptos como clase y te pongo un cebito de izquierdas y así luego ya te meto la hostia, ¿no? Como decían en los audios, en lo importante. Y desde la SER, desde la Radio Progre. O sea, APM, o le hacéis un comunicado por este señalamiento sin escrúpulos, o os lo redacto yo mismo y os lo mando. O sea, porque esto es un ataque escandaloso a la libertad de prensa, lo que está haciendo ahora Manu Levin. No está haciendo ningún análisis de discurso. Esto que está haciendo es violencia contra el periodismo. Bueno, sigo porque yo creo que es significativo también que Estefanía Molina hablara ahí de que la población europea y española tiene que estar preparada para resistir la guerra y pagarlo con su nivel de vida. Y yo ahí me pregunto, ¿estamos en guerra? ¿España está en guerra? ¿O España está sufriendo las consecuencias sociales y económicas de una guerra? Porque si es lo segundo, entonces la prioridad debería ser precisamente proteger las condiciones de vida de la población del impacto de esa guerra. Pero el marco mental que coloca ahí Estefanía Molina, como quien no quiere la cosa, es que España está en guerra, como parte beligerante de este conflicto, y además lo naturaliza diciendo que ese régimen de guerra, como lo llama siempre Raúl Sánchez Cedillo, es lo que hay. Cuando en todo caso, si eso es así, es porque algunos, haciendo este mismo discurso que ella estaba haciendo en la SER, nos han metido en una escalada belicista y en ese régimen de guerra. Pero esa no era, ni es, ni mucho menos la única forma posible de afrontar desde Europa la guerra en Ucrania. Siguiente corte, Lolo. Creo, y cuando el presidente hizo ese anuncio el otro día, a mí me sorprendió muchísimo. A veces te metes en redes sociales, que sé que no es representativo de la sociedad, pero ya había gente que decía, qué vergüenza, encima ahora quieren que gastemos menos electricidad o menos gas. Yo pensé, realmente hay gente que no sabe dónde está. Y esto hay que decirlo. Habéis visto que a Estefanía Molina le sorprende muchísimo y le indigna, diría yo, que la gente proteste por el empobrecimiento al que la están llevando los dirigentes europeos, bueno, pues que nos han metido en ese régimen de guerra. Yo tengo una propuesta, que a partir de ahora los antidisturbios que vayan a las manis, en lugar de llevar bocachas para pelotas de goma, lleven pancartas que digan a la gente, no sabéis dónde estáis, no sabéis lo que hay, esto es lo que hay. No estaría mal, ¿verdad? Hay que apretarse el cinturón. No solo eso, sino que la gente proteste y se resista a ser empobrecida y a sacrificar su nivel de vida por intereses ajenos, para Estefanía Molina es algo de derechas. Porque una cosa es que uno crea la izquierda y sus cosas, ¿no? La transición ecológica, como siempre está este mantra de la derecha, yo gasto lo que quiero, yo como el chuletón que quiero, yo como el azúcar que quiero. Y otra cosa es, oiga, es que no hay gas para todo el mundo. Y esto es así. Y estos mantras de yo hago lo que me da la gana, que venían imperando hasta ahora de una cierta derecha libertaria, pues esto se va a tener que acabar porque llega al sentido común. Es que esto es alucinante, porque este discurso nunca lo escuchamos si se plantea que hay que nacionalizar una eléctrica, o si se plantea que hay que hacer un impuesto a las grandes fortunas, o si se plantea que hay que limitar los dividendos. Es imposible escuchar a tertulianos que digan, no, es que las empresas, las grandes empresas tienen que entender que esto es lo que hay. Es que los ricos tienen que entender que esto es lo que hay, que esto no puede seguir siendo una orgía fiscal en la que haya niveles de fraude y en la que no se cumpla la Constitución, cuando de lo que se trata es de que, bueno, pues haya una redistribución de la riqueza. El esto es lo que hay es una manera de llamar estúpidos a la gente pobre. No hay gas para todo el mundo, esto es así. Esto es básicamente intentar naturalizar como inevitable, como necesario, como obligatorio el resultado de unas decisiones políticas que no son más que una opción política muy concreta y no la única posible. Y que no solo tienen que ver con Rusia, dicho sea de paso, porque el otro gran proveedor, que era Argelia, lo habéis dicho antes, digamos que ahora está yendo por otro lado como resultado de la traición del PSOE y de Pedro Sánchez al Sáhara y de todo ese cambio, ¿no? Y por otro lado, no sé yo si regalar a la derecha de esa manera la bandera de la defensa de las condiciones de vida de las mayorías y plantear que, por el contrario, lo que es de sentido común y de izquierdas es sacrificar a las clases populares en España y en toda Europa, es el discurso más inteligente que se puede hacer desde una supuesta posición y desde una radio progresista. A mí toda esta
pedagogía del empobrecimiento, del ajuste, del recorte, de apretarse el cinturón, del esto es lo que hay, y todo ese discurso, además, como decías, que presenta como una fatalidad trágica sin alternativa a lo que son decisiones políticas, me ha recordado a algo que escuchábamos mucho hace ahora justo 10 años. A ver si os suena a vosotros también. No estamos engañando a nadie, señorías, señor presidente. Va a ser un año difícil, pero merece la pena. Si queremos salir de esta situación, no se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Y esto es muy duro decirlo, pero es la verdad. Hay el esfuerzo de un país que sabe estar a la altura de las circunstancias cuando se le pide un esfuerzo. En esas medidas les estamos pidiendo a muchísimos españoles que están en una situación ya muy complicada, esfuerzos adicionales, sacrificios importantes. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, escríbenos a titularesalbanquillo@gmail.com. Y llega el momento del análisis internacional, en este caso de los nuevos amigos internacionales de España, de la mano de Ina Afinogenova en ¿Pa' qué me invitan? Mete cabecera, Lolo. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. Adelante, compañera. Bueno, Azerbaiyán suministrará hasta 20.000 millones de metros cúbicos de gas al año a la Unión Europea, anunciaban el otro día desde la Comisión Europea. Puso la jefa de dicha entidad, Ursula von der Leyen, el otro día un tuit que parece muy burdo. Muy burdo, pero fue con ello, ¿verdad? Fue con ello, decía. La Unión Europea está girando hacia suministradores de energía dignos de confianza y Azerbaiyán es uno de ellos. O sea, resulta que, según la jefa de la Comisión Europea, un socio confiable que ayudará a la Unión Europea en su camino a la transición energética puede tener las siguientes características. Aquí voy a enumerar, son varias. Puede llevar a cabo guerras invasoras con el fin de anexionarse territorios. Si no saben de qué estoy hablando, lean por favor lo que pasó entre Armenia y Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj hace tan solo un par de años. Un socio confiable de la Unión Europea puede realizar una limpieza étnica sustituyendo a unos pueblos por otros por medio de desplazamientos forzados de la población en los territorios anexionados, también asegurándose de destruir cualquier huella de la presencia cultural o religiosa del pueblo desplazado. Puede usar armas prohibidas durante sus guerras y también recurrir a mercenarios de Oriente Medio. Un socio confiable de la Unión Europea puede declarar permanentemente que el Estado contra el que lleva a cabo la guerra no tiene derecho a existir directamente porque sus tierras son nuestras tierras. Después de terminar la guerra, el socio confiable de la Unión Europea puede llevar a cabo una ocupación progresiva de los territorios reconocidos del Estado vecino, siempre amenazando con fuego y anexionándose trocito a trocito partes de su territorio. En sus políticas internas, el socio confiable de la Unión Europea tampoco es que sea un ejemplo a seguir. Puede tranquilamente venerar a un solo líder insustituible que heredó el poder de su padre, otro líder insustituible. También puede llevar a cabo represalias políticas contra adversarios, con encarcelamientos arbitrarios, torturas incluidas. Yo lo que no entiendo, Pablo, es para qué la Comisión Europea necesita nuevos socios dignos de confianza y cuál es el problema con los viejos socios, con los de menos confianza. Pues que los viejos socios son muy aburridos, como Noruega, pues que ni guerras con Suecia, ni represiones tan agresivas, ni nada, entonces eso no tiene sex appeal. Se entiende perfectamente de qué va todo eso, que Europa necesita asegurarse recursos de cara al invierno y eso hace inevitable pactar con algún que otro sátrapa, como por otra parte siempre ha estado haciendo. El problema es el lenguaje que se usa para describirlo todo, porque el lenguaje va como si se tratara de un desafío existencial, la lucha entre el bien y el mal. Claro, el problema de eso es que al final es un discurso angelical, un tanto ingenuo, un tanto infantil, que nos dice Europa representa el bien y todos los socios de Europa, por el hecho de ser socios de Europa, representan el bien también. En fin. Sí, resulta que, bueno, todos esos valores declarados, el mal, el bien, el regular, todos son palabras vacías que solo un estúpido o alguien que niegue la realidad se podría creer con el fin de edulcorar los graves problemas económicos que ni Ursula von der Leyen ni Josep Borrell, por otra parte, van a tener, pero sí va a tener la gente de a pie a causa de sus decisiones. Una especie de anestesia. Y lo único que existe, lo único que vale son los intereses. En el marco de esos intereses
intereses, se puede perfectamente sentarse a cenar con un dictador y brindar por la transición ecológica. Otra vez volvemos a aquello de nuestros hijos de puta frente a los otros, los que no son los nuestros. O sea que si pactas con Azerbaiyán no hay ningún problema, por favor, pero que no nos cuentes historias sobre valores y confianzas que la verdad que da cosita escucharlas. Me ha dicho un pajarito, además, Sina, que Azerbaiyán no es el único nuevo socio que está buscando la Unión Europea para quitarse de encima su dependencia de materias primas rusas, ¿verdad? Sí, ¿Cuál es el otro? Venezuela. Se baraja como una de las opciones. El otrora régimen venezolano, que también era un peligro para nuestras democracias, ya no lo es. Y no es que el usurpador haya renunciado y haya asumido el presidente encargado que convocará unas elecciones transparentes y libres de inmediato para nada, Simplemente Estados Unidos empezó a levantar sanciones sobre el sector petrolero del país caribeño porque el embargo al petróleo ruso ha hecho que se disparen los precios. A lo largo de años han aplicado toda una serie de sanciones para hundir el sector petrolero venezolano, porque no es que solamente le prohibieran a Venezuela comerciar con el petróleo, no, le han cortado el acceso a todas las tecnologías para cargarse el sector entero. Se aseguraron de que la producción petrolera venezolana cayera a mínimos históricos y ahora es el país que se supone que tiene que acudir al rescate. Hace unos meses Washington envió toda una delegación a reunirse con el gobierno de Nicolás Maduro, no con el de Juan Guaidó, ojo, con el de Nicolás Maduro. Y aquí habría que revisar en qué momento nuestros medios de confianza, hermano, si lo revisaste, dejaron de hablar del régimen de Maduro sustituyéndolo por un escueto Maduro o gobierno de Maduro. Ojo, el otro día lo explicaba Fernando Valls en La Información, citando fuentes del gobierno. Decía que la Moncloa ya está trabajando para recuperar las importaciones de petróleo venezolano. Y yo me pregunto, ¿vamos a ver a Álvarez saludando a su homólogo venezolano, a Carlos Faría? Ya sabemos que en política internacional, quien algo quiere, algo le cuesta. Ay, será después de Estados Unidos, me parece. Aquí el orden de los factores sí que altera el producto. Estados Unidos impone las sanciones, nosotros cumplimos, no imponemos las sanciones. Estados Unidos las levanta y nosotros ya estamos mirando a ver cómo lo hacemos, sin disimulos y sin miedo al éxito. Eso es como en la mítica película argentina Esperando la carroza. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Bueno, es un poco esa misma dinámica. En su momento, las sanciones de Estados Unidos a Venezuela hicieron que España buscara suministradores alternativos, principalmente Estados Unidos, tampoco vamos a volvernos locos, y eso afectó especialmente a Repsol, que tenía negocios con la compañía estatal venezolana PDVSA. Pero la situación ha cambiado y al parecer ya el negocio con el gobierno de Venezuela no es tan tóxico como lo era antes, y desde Caracas avisaron a su vez que tienen suficiente petróleo para suministrar a Europa, pero que hagan el favor de pagarlo por adelantado. Y viniendo de un país al que le han bloqueado todos sus fondos en el extranjero, bueno. Si es que al final Maduro no me pudo pagar a mí toda esa pasta porque le habían bloqueado los fondos, pero claro, ahora que se los van a desbloquear. Sí, bueno, le han bloqueado todos sus fondos en el extranjero, tiene 32 toneladas de oro congeladas en Banco de Reino Unido, así que eso de pagar por adelantado no parece una petición nada descabellada. Y bueno, volviendo a socios de confianza, no empecé con el ejemplo de Arabia Saudí, porque una gran democracia. Es muy fácil y muy gastado, pero en parte por eso es muy necesario. Da igual que invada países y los bombardee durante años, ya si eso le ayudamos proporcionando armas, da igual que disuelva opositores en ácido después de descuartizarlos en una embajada en pleno centro de Londres, nunca dejarán de ser nuestros socios de confianza. De hecho, hace unos días el presidente estadounidense Joe Biden realizó una gira por Oriente Medio y uno de los principales objetivos ha sido convencer a Arabia Saudí para que aumente la producción del petróleo. Y allí Biden ha quedado con el príncipe Mohammed bin Salman, a quien ha estado acusando precisamente del asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi. En vísperas de esa visita, Biden escribió una columna en Washington Post en la que dejó caer la idea de que, bueno, nuestros valores son fuertes, sé que me van a criticar mucho por esa visita, sancioné al príncipe por el asesinato, pero bueno, es que tenemos que permanecer fuertes, nuestra seguridad es lo primero y... Bueno... Es un poco burdo todo esto, pero voy con ello. Claro, porque los intereses son así. Sí, bueno, no se sabe si han llegado a un acuerdo concreto sobre el aumento de la producción, porque al término de la reunión Biden salió solo a responder unas preguntas de periodistas y se limitó a decir que en las próximas semanas ya veremos un resultado. Al día siguiente, no obstante, el príncipe saudí ha dicho que la cantidad máxima que es capaz de producir su país es de unos 13 millones de barriles al día, tan solo 2 millones más que lo que
que ya había pactado con la OPEP. Total, que no parece que les convenciera mucho el artículo del Washington Post. No parecen muy convencidos, no. Bueno, para finalizar me gustaría hablar de Rusia, obviamente, que ya veo venir a unos cuantos diciéndome, ¿y qué? Entonces tenemos que financiar esta guerra, tenemos que pagarle a Putin, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, ya lo están haciendo, están pagándole a Putin y a Ucrania también, de paso, porque Ucrania sigue cobrando por el tránsito de gas por su territorio. Pero el caso es que a Rusia se le han aplicado más de 10.000 sanciones. Hay algunas muy dolorosas que a largo plazo perjudicarán al país más que cualquier embargo petrolero o gasístico. El embargo petrolero o gasístico le perjudicará más a Europa que a Rusia. Y si la idea es pasar frío, no poner lavadoras, no encender el aire para perjudicar a Rusia y a ver si así se le acaba el dinero para la guerra, ya les digo yo que no, y ya lo dije varias veces aquí, de un modo u otro no se va a acabar el dinero. La guerra le cuesta a Rusia mucho dinero. Según diversas estimaciones, unos 120 mil millones de dólares ya ha gastado, un 5% de su PIB, pero Rusia puede acudir a su mercado financiero interno. Los bancos rusos están llenos de liquidez, el país tiene una deuda interna muy baja y puede financiar esa campaña bélica durante un par de años más, independientemente de si Europa le compre gas o no. Las sanciones al sector energético de momento solo traen beneficios a Rusia. Al subir los precios vende menos pero ingresa más. Si damos por ciertas algunas estimaciones, Rusia ganó en los primeros 100 días de guerra 93 mil millones de dólares por las exportaciones de su energía. Y eso no es una fuente rusa, que las hay también, pero esto es un informe del Centro para la Investigación de Energía y Aire Limpio de Finlandia, una ente independiente. Y es una cifra récord. Es notablemente mayor que la del mismo periodo del año pasado. Recuerden esa cifra cuando quieran especular también con la posibilidad de que Rusia vaya a cortar el grifo. Y también recuerden que en los tiempos de la Guerra Fría los países occidentales le suministraban armas a los mujahidines afganos o a la contra nicaragüense. La URSS derribó un avión de pasajeros coreano y Estados Unidos uno iraní. Las dos superpotencias estaban involucradas en guerras en todos los continentes. Estaba en vigor la enmienda Jackson-Vanik, pero el petróleo y el gas soviético fluían a Europa Occidental por varios gasoductos. Uno de ellos se llamaba Druzhba, amistad, sin interrupciones. Realpolitik, amigos, incluso cuando la Unión Soviética se supone que representaba el internacionalismo proletario. Ya, bueno, así que nada, a lo mejor para hacer pedagogía y explicar a la gente en qué estamos, bueno, pues habría que empezar con estos datos y diciéndoles a los ciudadanos que algunas de las decisiones que toma la Unión Europea están saliendo básicamente mal. Gracias, compañera. La Base, un podcast basadísimo. Bueno, estamos ya en mesa de análisis, nos acompañan Juan Bordera y Alejandro López. Empiezo contigo, Juan. ¿Cuál es tu análisis sobre la situación energética de Europa para los próximos meses? ¿Con qué nos podemos encontrar? Bueno, indudablemente se están haciendo las cosas muy mal y vamos a ir viendo cada vez más señales de hipocresía y de cinismo, pero quizá un poco de contexto ayuda a entender hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo, ¿no? Europa ha ido pasando por fases de reconocer la gravedad de la situación energética, que es muchísimo más grave de lo que se suele contar, y a medida que ha ido topándose con la realidad, ha ido agravándose esta situación de hipocresía y de cinismo, ¿no? Por ejemplo, hay 3 hitos, ¿no? Lo de la taxonomía que comentabais, luego además el REPowerEU, que ya reconocía que había que usar más carbón, y ahora, de repente ya, pues bueno, directamente se va a subvencionar esta industria que de alguna manera tiene un problema asociado, que es el problema climático, porque es la fuente fósil que más emite, ¿no? Entonces, esto nos va a ir llevando cada vez a un mayor escenario que no solo es europeo, que esta quizás es una de las claves, ¿no? Es decir, Pakistán se está viendo fuera del mercado del gas precisamente porque Europa lo está acaparando. Y es un problema global que va a ir agravándose a medida que sigamos empecinados y emperrados en una idea que no se puede sostener, que es crecer eternamente en un planeta finito. Entonces, esto va a ir poniendo contra las cuerdas a cada vez más países, a cada vez más zonas del planeta, no solo Europa, como digo, porque también, pues eso, en Ecuador ha habido protestas muy, muy fuertes relacionadas con el tema de los combustibles, en Países Bajos hay protestas también por el tema de los fertilizantes, es decir, a medida que nos vayamos un poco adentrando en esto, que Antonio Turiel y yo publicamos un artículo que se titulaba La primera guerra de la era del descenso energético. Es decir, nos vamos a ir adentrando en esta situación de descenso energético, queramos o no, y si nos emperramos en seguir creciendo, obviamente va a haber más países que se van a ir alejándose
de esta semiperiferia que es ya la Unión Europea y se van a ir adentrando más en zonas de periferia. Y ante esto solo cabe una solución, que ya la habéis comentado, y es la redistribución radical de la riqueza. Es decir, o se redistribuye el peso de lo que va a venir para que no lo paguen los de siempre, o inevitablemente ocurrirán cada vez más protestas, más chalecos amarillos, que irán poniendo también más en jaque a los gobiernos que se empecinen en sostener este mantra del crecimiento sostenible, cuando el único crecimiento sostenible que nos queda por delante ya es reducir la desigualdad. Es precisamente un crecimiento horizontal, no vertical. Alejandro, yo quería preguntarte por si es posible que haya algún tipo de rectificación a una estrategia de los países de la Unión Europea de alinearse claramente con los objetivos de la OTAN. Con los objetivos de la OTAN que se han expresado en los últimos meses y que en este caso tiene que ver con prolongar, con aguantar la guerra de Ucrania, poniendo el foco en el envío de armas y en sostener a Zelensky por encima, digamos, de una suerte de vías diplomáticas para tratar de parar, como sea y lo antes posible, una guerra que puede hacer que salten por los aires los sistemas políticos europeos. ¿Tú ves margen de rectificación? Bueno, es que depende un poco de cómo pilles a la Unión Europea. Durante estos meses hemos visto cómo los atlantistas, estos que están a favor de más integración con la OTAN y con estas directrices, han sustituido completamente a los que quedaban de partidarios de la autonomía estratégica y de una defensa de los intereses europeos. Ahora mismo lo que prima son los intereses de Estados Unidos, porque es el que dirige la OTAN, y de sus aliados más cercanos en Europa, que estos son el Reino Unido, Polonia, los países bálticos y algunos partidos. Curiosamente, el Partido Verde alemán es uno de los que más está empujando en esta dirección, incluso contra su propio programa, porque estar a favor de la OTAN en Europa y del mayor incremento en el gasto en defensa prima por encima de la energía, y como ya hemos escuchado, la Unión Europea no tiene otra solución. Ellos han decidido que la Unión Europea ha entrado en una guerra económica con Rusia sin preguntar a nadie, igual que tampoco preguntaron en Finlandia y Suecia a sus ciudadanos si querían entrar en la OTAN. De hecho, es interesante porque la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, hablaba de que no podíamos seguir comprando energía de Rusia para financiar esta guerra, ¿no? Que cada vez que hacíamos esto estábamos ayudando a masacrar a Ucrania. Pero además, cuando se corta o se anuncia el corte de esa energía, resulta que la Unión Europea no está diciendo la verdad. La Unión Europea ha seguido comprando esta energía de Rusia y la va a seguir comprando, pero lo está haciendo por otras vías. Hemos visto cómo la India, que es uno de los países que más ha salvado a Rusia en este escenario, más incluso que China, está comprándola a precio rebajado porque tiene unas excelentes relaciones con Rusia y la está revendiendo refinada a Europa o a otros países occidentales. Y nos hemos enterado también de que Arabia Saudí ha duplicado las importaciones de petróleo de Rusia para revenderlo más caro a Occidente. O sea que la Unión Europea está no solo plegándose a esos intereses de la OTAN a costa de la supervivencia, digamos, de la base y de la capacidad adquisitiva de sus ciudadanos, sino que encima sigue financiando lo que prometía dejar de hacer. Sara. Sí, bueno, más allá de los parches que se puedan establecer para intentar mantener los niveles de consumo de gas en Europa e intentar sustituir la entrada del gas ruso por otras vías, existen unos límites objetivos a este crecimiento constante, como estabas comentando, Juan, que son los límites que nos impone la propia naturaleza y la propia cantidad de existencia de estos recursos naturales, ¿no? Lo que decía ayer Yayo, que es un hecho que vamos a tener que decrecer, ¿no? O sea, la disyuntiva está en si ese decrecimiento va a ser un decrecimiento ordenado o un decrecimiento desordenado y impuesto desde las élites, ¿no? Ya estamos empezando a ver por dónde van los tiros. O sea, Bruselas, como comentábamos, hoy ya ha anunciado que prevé racionamientos, una reducción obligatoria del 15% en el consumo del gas. Desde los medios de comunicación, como comentaba antes Manu, también está empezando a hacerse esa pedagogía de que son los ciudadanos los que tienen y los trabajadores los que tienen que reducir el consumo y que esto no se tiene que hacer desde arriba. Entonces, yo que te quería preguntar, Juan, ¿cuál crees que va a ser el escenario más probable, ¿no? O sea, si el decrecimiento se produce de esta manera, o sea, impuesto desde arriba, ¿cuáles son las consecuencias que vamos a ver los ciudadanos en los próximos meses? Sí, totalmente. Hay como tres grandes posibilidades, ¿no? Está el decrecimiento un poco por omisión, que podría producirse simplemente con el libre mercado actuando, la mano invisible y separando, ¿no? Digamos, ¿no? A la gente que puede permitirse vivir bien y la gente que cada vez más
se sale un poco del nivel de vida asumido por los europeos. Luego hay otra posibilidad, que es que una sociedad organizada, precisamente, por ejemplo, hay un ejemplo quizá muy interesante, es la Asamblea Ciudadana por el Clima, que es un proyecto que el Estado ha financiado y no ha dado a conocer en absoluto, no se ha hecho una campaña mediática. Una de las recomendaciones que 100 personas elegidas por sorteo y asesoradas por expertos definieron como que había que hacer era precisamente hablar de decrecimiento. Es decir, si la sociedad lo exige, si se generara un sujeto político capaz de ponerle límites al mercado, cabría la posibilidad de que este decrecimiento se gestionase de una manera racional, que es precisamente un racionamiento, pero intentando que a todo el mundo le llegue lo mínimo necesario. Y luego está la tercera posibilidad, que seguro que ya yo lo ha comentado alguna vez también aquí, y mucho mejor que yo, que es el derivar hacia ecofascismos, tecnofeudalismos, es decir, distopías cada vez más sangrantes para la gran mayoría de la población, en las cuales una gran parte de esa población va a ir viendo cómo su nivel de calidad de vida mengua, mientras los ricos mantienen su situación de privilegio. Y entonces ahí solo nos queda la organización desde abajo e intentando llegar a lo más arriba posible. Alejandro. Bueno, es que eso es una de las estrategias que se está barajando. Ya se está imponiendo de esta manera, digamos, sin el enfoque de clase, ¿no? La reducción del consumo para la gente en Europa, el 15% por ahora, pero con la posibilidad de establecer racionamientos que ya hemos visto en otras partes del mundo. Hay países que, por satisfacer la demanda en Europa, están teniendo que derivar su energía hacia mercados externos. Así llegó una de las revueltas en Kazajistán en enero, esa liberalización de los precios porque se prefería destinar al consumo externo. Lo mismo en Nigeria, ha habido cortes de energía porque ellos han tenido han preferido primar el consumo del exterior antes que el interior. Y en otros países ha ocurrido lo mismo y va a seguir ocurriendo. Se están dando cortes en Pakistán, se están dando cortes en Sri Lanka, que hemos visto la situación que está teniendo por otras causas, pero relacionadas con el coste. También incluso en Japón, en Australia, en estos países se está empezando a valorar esta posibilidad. Es decir, todo esto ya estaba decidido. Incluso meses antes de que se anunciara ya nos lo decían, que había que, acabar o digamos torpedear las pretensiones de Rusia a nivel geopolítico, íbamos a cambiar todo lo que hiciera falta y a resistir. Por lo tanto, esto nunca ha ido de derechos humanos, por supuesto, ni de democracia liberal, ni todos estos mantras, porque la geopolítica no funciona así. Si no, no acudirían a Qatar, que va a ser uno de los socios estratégicos, o a Arabia Saudí, como acabo de mencionar, que incluso se va a llevar esa prima, y todos estos países, incluso además forzando la reducción del consumo en Europa. Por lo tanto, se ve que lo que prima aquí es otra cosa y no son solamente los intereses europeos en ningún caso. Ahora con el Nord Stream 1 se está viendo, se ha dicho no queremos el gas ruso, pero cortan el Nord Stream 1 para poder tener unas reparaciones que no se pueden hacer por las sanciones, lo de la turbina de Canadá, que es para, lo ha pedido Siemens, etcétera. Y sin embargo queremos el gas ruso, pero al ritmo que nosotros queramos cortar. Nosotros tenemos que decirle a Rusia, oye, deja de intentarlo, disuélvete, y el gas nosotros te lo vamos a cortar a la hora que queramos. Complicado. Ina. Sí, a mí una cosa que me interesa, no sé si alguien lo ha calculado, si no lo entiendo yo, pero en el caso de que en algún momento o bien Rusia decida cortar el grifo, cosa de la que yo dudo, pero bueno, no sabemos nada, o que Europa decida no comprarle más el gas ruso, ¿no? Entre todos estos países, Qatar, Arabia Saudita, Venezuela, ¿existe la posibilidad de suplir la demanda europea? ¿Existe la logística? ¿Existen los recursos para realmente, o todos son conversaciones y van a tener que finalmente levantar algunas sanciones y, digamos, doblegarse, ¿no?, ante Rusia porque no les queda otra? Pues bien, me vas a permitir que haga una cita literal que tengo en mi libro, de Ucrania, el camino hacia la guerra, que justo lo he traído. No es posible sustituir a corto o medio plazo los flujos de energía que vienen de Rusia. Y esto no lo digo yo, lo dice el ministro de Energía de Qatar. No es posible sin crear tensiones en otros puntos del mundo que van a tener ese déficit una vez que se desvíe para satisfacer a Europa, que Europa no va a tener ese desabastecimiento. Europa va a tener una inflación galopante y va a llegar a los 2 dígitos, ya está en el 10% en algunos países, pero es que en el este ya está en el 20% en algunos países. Y va a seguir porque aún no ha entrado en vigor los embargos ni los cortes energéticos. Pero estos otros países, especialmente el Magreb y Oriente Medio, se van a ver muy tensionados porque después de la energía vienen las industrias y vienen los alimentos. Y nosotros ya estamos planteándonos en Europa aliviar algunas sanciones a Rusia
a unos cuantos bancos para que se puedan hacer esos trámites comerciales para alimentos y para fertilizantes, que son clave, justo después de decidir que Bielorrusia y Rusia, dos de los más importantes a nivel mundial para los fertilizantes, no eran democracias aptas para Europa, pero todos los demás países se han posicionado muy bien para suplir sus sequías, sus malas cosechas, como China, Brasil, Sudáfrica, la India, Pakistán, Argelia. Todos estos países no han dejado aislada a Rusia. Es que los que se están aislando son los europeos. Manu y después Juan. Bueno, yo una reflexión en la línea de lo que ya decía en mi sección. Yo creo que quien piense que lo que le toca hacer a la izquierda europea es pedagogía, como decía Estefanía Molina, y explicarle a la gente que se tiene que apretar el cinturón y además despolitizar la crisis económica presentándola como inevitable, al tiempo que se le regala a la derecha todo el marco de la defensa de las condiciones de vida de la gente, presentándolo como una actitud egoísta y como una actitud desubicada, yo creo que está acabando la tumba de la izquierda europea, que está haciendo apología de los recortes y aplaudiendo con entusiasmo algo que va a generar y que ya está generando un enorme sufrimiento popular y que está poniendo una alfombra roja a la victoria de la ultraderecha, sobre todo además cuando ese discurso aleccionador de las clases populares se hace con argumentos del tipo no hay gas para todos, que a lo que conducen, no sé qué opinará Juan al respecto y Sara que lo decía también, es a un marco de ecofascismo, porque ni siquiera se dice hay que decrecer, tenemos que replantearnos nuestra forma de vida colectivamente como sociedad o hay que aprovechar esto para hacer una transición ecológica, no, se dice no hay gas para todos, que es como, y entonces ¿qué lo hay para unos y no lo hay para otros? ¿O cómo va la cosa? Yo creo que o la izquierda sale de ese marco y de esa deriva suicida y abre un espacio para la rebelión social y cívica de los pueblos europeos que obligue a los dirigentes a cambiar de estrategia y a trabajar para poner fin a esta guerra en lugar de para escalarla y para cronificarla, o ese malestar social que si no sale por un lado sale por otro, pues digamos se acabará declinando inevitablemente en claves reaccionarias y en claves ecofascistas. Hace algunos meses había alguna gente que decía, si no entramos en guerra contra Rusia y si no le paramos los pies a Putin, bueno, y contra China también de propina, ¿no? Como parece que sucede a raíz de la última cumbre de la OTAN en Madrid, si no hacemos eso, si no vamos a la guerra contra Rusia, Putin conquistará toda Europa como Hitler y acabará tomándose un relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor y acabará dándose un baño en Finisterre. Yo creo que al final la manera en la que la ultraderecha y el putinismo, ¿no? y que, bueno, al final la ultraderecha es la verdadera aliada, ¿no? de Putin en Europa, la manera en la que eso se va a abrir paso y se va a hacer con el poder y va a llegar hasta Finisterre, como decían, y se va a tomar relaxing cup of café con leches en todas las capitales europeas, va a ser precisamente gracias a esa hoja de ruta que encima es defendida desde posiciones progresistas, supuestamente, y que está llevando a los pueblos europeos a la ruina. Es decir, la forma para que el putinismo reaccionario no conquiste Europa precisamente es trabajar por la paz, prolongar esta situación es la garantía, creo yo, precisamente de lo contrario. Juan. Sí, a ver, el caso es que, por ejemplo, Europa importaba de Rusia el 45% del gas y el carbón justo antes de empezar el conflicto y más o menos siguen esas cifras y esto un poco nos señala que esto era inevitable, es decir, que no hay manera de sufrir menos si se hacen las cosas tan mal como se están haciendo. Ahora bien, también es verdad que con el tema un poco del decrecimiento a veces como que no se entiende que, por ejemplo, Walter Benjamin ya lo decía muy claro ya en los años 40, que el mayor error que habían cometido los obreros alemanes era creer que con el desarrollo técnico nadaban a favor de la corriente. Y esa es un poco la situación que tenemos, no a nivel europeo, sino a nivel mundial. Es decir, ahora mismo tú te lees los informes del IPCC, los informes más vanguardistas de conocimiento climático que se hacen cada 6 años y que recogen toda la sabiduría, digamos, de la comunidad científica, y te hablan de captura y secuestro de carbono, de hidrógeno, de una serie de mantras de pensamiento mágico que son los que sostienen a día de hoy la ideología del crecimiento. Y esto no se va a poder sostener. Entonces es una cuestión de asumir estas limitaciones y hacer un discurso capaz de ilusionar, que es por eso que hay que hablar de redistribución de la riqueza, pero a la vez que sea capaz de asumir cuáles son las limitaciones materiales y inequívocas de los recursos que tiene el planeta. Porque hay algo muy simbólico que está bien comentar precisamente de ese informe, y es que el primer borrador del informe del IPCC, que lo filtramos en contexto en agosto, justo 3 días antes de que saliera el informe oficial del Grupo 1, decía textualmente que había que cerrar todas las plantas de gas y carbón en 10 años. Y esto es lo que habría que hacer para cumplir con los protocolos climáticos.
pero energéticamente hablando es un suicidio. Es decir, esto es lo que es. Y entonces, por eso, han pasado 7 u 8 meses entre los cuales ha iniciado este conflicto con Ucrania y casualmente ha desaparecido esa parte del informe más vanguardista del conocimiento climático. Esa parte ha sido censurada. Está en el informe, pero no está en el resumen, que es lo que la gente se lee, los políticos se leen y los periodistas nos leemos para hacer artículos. Entonces, digamos que cada vez es como que es más evidente que va a haber que decrecer, pero casi nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato y a decirlo claramente para que se puedan abordar políticas de redistribución de la riqueza que atajen el problema sin generar un descontento social que de otra manera va a reventar. Claro. Muchísimas gracias, Juan. Llega el momento de saber lo que han dicho las redes sociales. En Twitter, mete cabecera de Tendencia Crítica, Lolo. Tendencia Crítica, con Gema MJ. ¿Qué tal, MJ? ¿Qué dicen las redes? ¿Qué tal, Pablo? Pues vamos a empezar con un tuit de Fernando Achevals. Noticia importante: el gobierno trabaja para recuperar la compra de petróleo a Venezuela. Sí, a Maduro. La crisis energética obliga a rehacer estrategias y recuperar amigos que hasta hace poco no eran considerados buenas compañías. En resumen, que ahora somos amigos de Maduro. Los amigos de mis amigas son mis amigos. Tú esta referencia no la pillas, ¿verdad, Millennial? Objetivo Birmania, ¿no? Que yo, bueno, soy un poco joven y tal, no soy tan vieja como tú, pero un poco de cultura general sí tengo. Tuche. Dice la politóloga Arantxa Tirado, resulta muy elocuente como desde que Estados Unidos necesita el petróleo venezolano por la guerra en Ucrania, se han levantado las sanciones al petróleo y Maduro vuelve a ser el presidente legítimo para la prensa. Ya no existe dictadura en Venezuela, tranquis. ¿Y de Guaidó qué ha sido? ¿Ya nadie se acuerda de él? Bueno, de hecho había algunos tuiteros que decían que si Europa reconocía a Guaidó como presidente, pues que le pidan el petróleo a él. En redes también se ha hablado del acuerdo energético del gobierno de Italia con Argelia. Raquel 4801 dice: el que se va de Sevilla pierde su silla. Sánchez pierde a Argelia y queda en una difícil situación. Draghi ocupa el vacío y ha estrechado sus relaciones con Argelia, garantizando el apoyo al pueblo saharaui. Sánchez se queda con el criminal Mohamed VI e Italia con gas argelino. Jugada maestra de Pedro Sánchez, sin duda. Y bueno, sobre las medidas que se están llevando a cabo en Europa, Little Woman pregunta: Francia, con un gobierno de derecha, y nacionaliza una eléctrica, pero en España no se puede, pues no lo entiendo. Y No Agresiva dice que Bélgica planea un impuesto del 25% a la eléctrica y los medios no dicen ni pío, pero cuando lo pide Ione Belarra dicen que es porque quiere romper España. Y es que recordemos la excusa que ponían siempre los gobiernos de PP y PSOE para decir que no se podía nacionalizar una eléctrica o subir los impuestos a los más ricos porque es que Europa no les dejaba, que decían que eso era comunismo y que nanay. Pero ahora, con la economía de guerra, pues vaya, ahora esas excusas se han ido al garete. Básicamente que si la nacionalización la propone Podemos, esto es comunismo bolivariano. Por esa regla de 3, Macron es un bolivariano y un comunista, en fin. Bueno, y la prensa ya advierte que nos vamos a tener que apretar el cinturón porque los precios van a seguir subiendo. ¿Pero quiénes? Pues evidentemente nosotros, los currelas, porque llama la atención que nunca o casi nunca señalen a quienes contaminan y gastan más. Eduardo Saldaña nos cuenta: leo que Kylie Jenner ha cogido su jet privado para un trayecto de 15 minutos. La huella de carbono está estrechamente ligada a una cuestión de clase. Los ricos contaminan más. Es importante tenerlo en cuenta para cuando planteen medidas que afectan a todos por igual. Y esto viene a cuento de una famosa foto que se ha hecho viral estos días en Instagram, en el que la empresaria decía que no sabía si coger su jet privado o el de su novio. Vaya, por Dios, o sea, dramas de ricos, ¿no? Ha trascendido que habría utilizado su jet para hacer vuelos de 15 minutos y hasta de 3 minutos. O sea, cabe mencionar que los ricos generan la mitad de las emisiones totales de CO2. Así que, amigos, ya sabéis, para acabar con el cambio climático y hacer frente a la crisis energética, no basta con beber con pajitas de papel e ir en bicicleta. Hay que comerse a los ricos. Y hasta aquí Tendencia Crítica. Un abrazo a todos y a los haters sobre todo. Buen provecho, MJ. Bueno, llegamos al final con un tema que se llama Harakiri y que es del grupo favorito de Echenique, Ortopedia Técnica. Hasta mañana.